Capital Sonoro. Cuando está jugando en la calle, garra. Si tiene mucho talento, es un garra. Pero si es pecho frío, falta garra. Si es cochino, se da garra. Cuando todo parece perdido, métale garra. Es arquero la garra y si no calienta, desgarra. Y cuando se gana bien, gana con garra. Esto es Garra Podcast. Esta es una entrevista especial de Garra Podcast en medio, bueno, ya al final realmente, en las postrimerías, como dicen los comentaristas deportivos de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y de hecho es una entrevista que salda una deuda que teníamos como podcast con una novela muy interesante y con la literatura sobre fútbol en Colombia, que cada vez es más y cada vez cobra ángulos más complejos y más diversos, porque parte de la gracia obviamente está en la diversidad de miradas. Me refiero a la novela Cuando perder era ganar un poco, de Carlos Castillo, publicada por la editorial Caballito de Acero, que es además una editorial dedicada a la literatura sobre deportes y que relata algo que al principio parece un camino muy farragoso por la burocracia y el poder del fútbol, pero que se va convirtiendo poco a poco en una pequeña epopeya que nos muestra un momento en el cual el tamaño del fútbol colombiano traía consigo esa épica de las cosas pequeñas, pero bueno, quiero que sea realmente Carlos quien hable sobre su novela, así que Castillo, a quien yo conozco desde hace rato y a quien me refiero por su apellido, Castillo, ¿cómo le va? Bienvenido a Garra Podcast. Hola Rivas, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo, hermano? Bueno, cuénteme por favor, ¿por qué escogió este episodio? La novela relata el camino todo tachonado de documentos y actas de reuniones que llevó a Colombia a su primera Copa América en Chile 1945, si no estoy mal. Sí, exacto, 1945 llega una invitación de la Federación Chilena de Fútbol que estaba cumpliendo 50 años de historia. La Federación Colombiana apenas tenía 9 años en ese momento. Es la primera vez que invitan a Colombia a la Copa, aquí no existía fútbol profesional. Y es un episodio prácticamente desconocido de la historia del fútbol colombiano. Nadie sabe muy bien qué pasó y por eso pues me suscitó tal interés. Pues no es una historia de triunfos, pero es una historia de perseverancia, de superar obstáculos, de guerreársela y de enfrentar muchas cosas que no se preveían. Es además una historia de confrontación entre los poderes regionales, porque finalmente estas cosas que se gestaban en Barranquilla las rechazaban en Bogotá y viceversa, ¿no? Que es también la forma en que terminan haciendo la división entre la de fútbol y la de mayor y posteriormente la unificación en la liga del 48, pero esto es antes de eso. Entonces hábleme sobre esa configuración, ese mapa de poderes del fútbol colombiano. Sí, bueno, la representación de la FIFA y de la Conmebol la tenía una asociación de Barranquilla que pasó a llamarse ADEFútbol y que era la que representaba al fútbol colombiano. Pero en realidad había una serie de ligas regionales que eran las que realmente ostentaban el poder, también por cierto descuido de esa asociación principal. Y entonces se suscitó una pelea entre el interior y la costa, típico en Colombia, de a quién llevar, si a jugadores de la costa o a jugadores del interior. En esa época donde se habían seleccionado muy pocos equipos, lo que solía ocurrir es que si una región ganaba un campeonato, entonces esa representaba a todo el país con uno o dos refuerzos de algún otro equipo de otra región, pero no había realmente una selección nacional íntegra, digamos. Sí. Ese es un poco el caso de los puros criollos de Nacional en el 89 y la llegada al Mundial del 90, ¿no? Que también es un poco volver a esa base o esa idea de si este equipo está funcionando bien con su técnico y todo, se vuelve un poco la selección y añadimos un par de elementos y ahí arrancamos. Tal cual, digamos, una de las cosas interesantes de esta novela es ver cómo se repiten episodios en nuestro fútbol, más allá del éxito o del fracaso pues de los intentos, ¿no? Algunos intentos han sido exitosos, pero otros han sido fracasos terribles. Y se ha descuidado mucho de la selección por eso, ¿no? Digamos, apenas en los últimos años uno ve realmente unos equipos integrados por los mejores jugadores de Colombia y no solo por intereses, digamos,
regionales, ¿no? Mm, Me gusta de la novela que está atravesando constantemente oficinas, ¿no? Como que habla desde muchas perspectivas eh, que para quienes pasamos demasiado tiempo en oficinas de drywall se vuelven angustiantes, ¿no? Con la cosa de qué ve este tipo, qué ve este otro, pero al mismo tiempo está, como yo lo estaba empezando a decir, completamente tachonada de actas. Entonces, hábleme sobre esto. Esto de los actas es trabajo documental. Usted ficcionó las actas, las escribió. ¿Cómo fue el proceso de esta configuración, como de la minuta del proceso de la llevada de Colombia a la Copa América? Bueno, una vez yo me enteré de la historia, empecé a investigar y encontré muy poco material en libros, en internet, la verdad, material muy precario. Entonces empecé a hacer un trabajo muy grande de hemeroteca, buscar periódicos de la época para, pues, para constatar, digamos, primero la historia y segundo los archivos que hubiera. En muchos periódicos me encontré muchas de estas cartas, digamos, que figuran en el libro. Entonces, digamos, todo el material que hay es material que tiene como una base histórica, ¿no? Elementos ficcionales, digamos, respeté mucho, es una historia de un viaje, digamos, de una odisea que tuvo que vivir un equipo colombiano. Entonces traté de respetar al máximo, digamos, el recorrido que hicieron. Elementos ficcionales, digamos, hay en una historia al inicio que es, digamos, sobre todo en las historias asociadas a las mujeres, porque quería que hubiera una voz femenina y no, que no fuera solo una historia de hombres, ¿no? Que es lo que solía pasar con el fútbol de la época. Entonces hay una historia de amor y también hay un desengaño que están asociados a las mujeres, pero todo el material documental es prácticamente el material de la época. Sí. Me gusta que también hace la relación con la época de los puros criollos, obviamente a través del título, ¿no? Que es Sí. un maturanismo en el cual además nosotros nos quedamos anclados. Están quienes lo odian, ¿no? Quienes creen que eso nos condena por siempre a conformarnos con chichiguas, versus quienes definitivamente creen en la posibilidad del proceso. Hace poquito una en la NBA una respuesta muy interesante de un basquetbolista diciéndole a un periodista es que la derrota o el fracaso la derrota existe, pero el fracaso no, ¿no? Como usted tiene días buenos, días malos, pero usted tiene que ponerse en el proceso y un poco en ese sentido me imagino que Maturana, que es un tipo sobre el que podemos opinar lo que quiera, pero que sí sabe mucho como de la vida y que es un proceso muy bello con esa selección, pues supo decir, sin embargo, en este caso es verdad, ¿no? Como que uno lee el título y uno dice, ay, no, claro, vamos a hablar sobre, ¿no? Como que todos creemos estar de acuerdo, pero la novela trae un poco esa sorpresa oculta, ¿no? En los Sí, bolsillos. claro. Bueno, el título fue toda una discusión con el editor porque digamos, el título lo fui descubriendo a medida que iba escribiendo y la primera reacción del editor fue de rechazo. Pero resultó muy curioso que el grupo de editoras, casi todas mujeres, quedaron enamoradas del título y ahí el editor general tuvo que ceder. Y pues el libro termina siendo una reflexión sobre la derrota y sobre cómo la derrota nos puede llevar al éxito o al triunfo si aprendemos de ella, obviamente. Y pues es una invitación a superar, digamos, el tema de Maturana, por eso la puse en pasado. Eh, Mostrando también un episodio tal vez en la historia del fútbol colombiano donde digamos, una derrota o una serie de derrotas podían significar un avance, pero pues también es una invitación a superar esa realidad, ¿no? A que no seamos conformistas precisamente. Y reconociendo, digamos, pues la importancia de Maturana en la selección y en los procesos, pues también la necesidad de dar un paso adelante en la selección, ¿no? Yo creo que Argentina nos acaba de dar una lección tremenda de cómo se gana un mundial, ¿no? Llegó campeón de América, llegó con los directivos alineados, llegó con el técnico alineado, llegó con los jugadores alineados, llegó con la hinchada alineada. Y hemos visto, digamos, que en los últimos mundiales Europa pues tenía una supremacía importante sobre Latinoamérica. Yo creo que Argentina nos ha dado una lección de cómo tenemos que ganar los mundiales los latinoamericanos, porque si no nos queda muy difícil. ¿Esto sí será posible en Colombia? ¿Usted cree que eso existe teniendo en cuenta además porque usted tuvo que estudiar directivos del fútbol? Este fue además
4 años antes de que la Liga Colombiana se convirtiera en el barco pirata que después gestó el Dorado. Entonces, sí tenemos con qué, porque bueno, Argentina superó a Grondona. Pues yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo. El primer paso es como hacer una gran Copa América, ¿no? Demostrar que tenemos un equipo ganador. Eso es lo que no hemos demostrado. Tenemos una gran oportunidad en la próxima Copa América que se juega en Estados Unidos y que es de 16 equipos, ¿no? Ganar esa Copa América yo creo que sería como un gran impulso para candidatizarse para el Mundial. Pero pues hay que alinear muchas cosas, hay que alinear a los directivos que pues como muestra esta historia, esta es una historia que muestra digamos los vacíos dirigenciales que ha tenido históricamente Colombia y que 80 años después se siguen repitiendo, ¿no? Digamos, las eliminatorias pasadas lo vimos, pésimas decisiones directivas, desde la elección del primer técnico, pasando por la elección del segundo. Tuvimos a los únicos dos técnicos que dejaron dos selecciones por fuera del Mundial. Y eso es un poco escandaloso. Sí. Eh, existe algo que, ahora que nosotros estamos enfermos de nostalgia, ¿no? Bueno, al menos ese es mi dictamen, mi opinión. Nosotros estamos un poco enfermos de nostalgia en nuestra vida y en este mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo siente o qué proceso tuvo usted que hacer para convivir con esa idea, con la nostalgia de una época que usted no vivió? Pues no, a mí me pasa eso. Pues digo, sobre todo como hincha de Santa Fe, uno siempre, hasta 2012 uno vivía en la nostalgia de un tiempo que no vivió. Yo nací en el 82, el último campeonato había sido en el 75 y uno vivía, sí, tan solo, ¿no? El maestrico, ¿no? Y Sarnari, que alma bendita, y etcétera. Entonces, ¿cómo se conecta usted con ese espíritu del fútbol naciente cuando usted además conoce en lo que se convirtió ese fútbol colombiano? Y sí, bueno, fue un proceso, digamos, complejo porque nunca he sido tan hincha de la selección, ¿no? Siempre he visto como la selección siempre le falta un centavo para el peso, podemos jugar muy bien, pero no terminamos de consolidarnos, no terminamos de ganar, que a la larga de eso se trata el fútbol. Eh, pero digamos, desconocer esta historia y tener que reconstruirla y ver una serie de jugadores que siendo amateurs, siendo aficionados, perseveraron hasta las últimas consecuencias que tuvieron, me enseñó mucho, eh, digamos, tanto de la idiosincrasia colombiana como de las posibilidades de la selección. Yo creo que para mí fue una reconciliación con la selección, más allá de que paralelo al proceso de escritura veía que nos íbamos a quedar por fuera del mundial. Pues de alguna manera este libro me hizo más hincha de la selección, aunque eso suena un poco sorprendente, porque me gustó ver gente que no se rendía, que superaba obstáculos, que era capaz de enfrentarse a la derrota, básicamente. Lo que más me gusta a mí, porque yo siento el mismo efecto, es decir, yo creo que yo soy lo bastante hincha de la selección, aunque en realidad yo estoy en su misma posición. Yo tampoco soy verdaderamente hincha de la selección colombiana, soy hincha de Santa Fe y ya, ¿no? Como, y creo que en general en Colombia nos pasa esa vaina, sobre todo en Bogotá, Medellín, Cali, donde existen como unos hinchismos tan fuertes. Pero al mismo tiempo el libro sí me reconcilió un poco con la selección Colombia, sobre todo después de este fracaso de cara volviendo al tema del fracaso de cara pues, al Mundial de Qatar. Mm, Tal vez porque relata la historia de gente que quería jugar fútbol. No, Sí, creo que es lo que yo más extraño es sí, sí, sentir que hay gente que juega fútbol porque quiere jugar fútbol y porque sí. le nace jugar fútbol y no como una serie de contratos y constreñimientos jurídicos y como un negocio, no como no atado por un montón de circunstancias, sino por el puro gusto de algo que en ese momento todavía estaba fresquito, chirle. Sí, claro, respecto a lo que decías de la nostalgia, esa fue un poco mi sensación, ¿no? Como que en esta época en que todo pasa por el dinero, por los contratos, por la cantidad de dinero que muevas, eh, ver a unos tipos que realmente lo que querían era jugar y aprender y ver en qué lugar estaban parados, digamos, en el continente, pues me reconcilió realmente con esa idea de la selección y de elegir a los mejores para que nos representen, ¿no? Y yo creo que si lográramos coordinar ciertas cosas, si lográramos como
de verdad una coordinación de las cuatro patas que constituyen el fútbol, los dirigentes, la parte técnica, los jugadores y la hinchada, pues creo que podríamos llegar más lejos y por lo menos a tener representaciones como más honrosas, ¿no? Ese es un poco como el llamado, sí. Bueno, para terminar, ¿qué le queda a usted? Es decir, ¿le quedan ganas de seguir explorando la beta del fútbol? ¿Es una cosa que usted quisiera seguir hurgando a ver qué otras historias le caen, como le cayó esta de la primera Copa América que jugó Colombia? ¿O le parece al contrario hastiante y abrumador que podría perfectamente? Bueno, me gusta, digamos, seguir explorando el tema del deporte, porque veo que hay historias ahí muy interesantes. Tengo una crónica también sobre el triunfo en el Dauphiné Libéré de el negro Martín Ramírez en el 84. Y también me encontré con una historia apasionante de un tipo que persevera y que tiene que enfrentarse en ese momento a los duros de la época como Greg Lemon, como Bernardino y logra vencerlos. Y también es una historia que poco se conoce en Colombia, ¿no? Digamos que la enseñanza que me deja es que conocemos muy poco nuestra historia comparado con otros países como Argentina, como Brasil, que más allá de los triunfos realmente saben, digamos, de dónde vienen y tal vez por eso también saben para dónde van, ¿no? Sí, por alguna razón somos como selectivos con nuestros triunfos, ¿no? O incluso, no sé, es decir, duramos tanto tiempo celebrando el 4-4 contra la Unión Soviética y tan poco tiempo celebrando este Dauphiné Libéré, por ejemplo, pero al mismo tiempo celebramos durante mucho tiempo los triunfos en Esperanzas de Toulon, pero esa selección tampoco llegó a nada, entonces como que sentimos que eso es como trunco, pero es cierto, nosotros somos muy selectivos con qué Sí, nos parece fantástico y qué nos parece como de medio pelo. sí, yo creo que nos gustan mucho como los globos de helio, ¿no? Nos dejamos inflar muy rápido como por información que no es como tan sólida. Y perdemos de vista cosas que terminan siendo como mucho más interesantes, ¿no? Y también nos falta una cultura deportiva realmente, ¿no? Como una información como más sólida y una exploración, digamos, como más consistente, me parece. Bueno, perfecto. Esto fue una entrevista con Carlos Castillo, autor de Cuando perder era ganar un poco, una novela de la editorial Caballito de Acero para Garra Podcast. Muchísimas gracias, felicitaciones. Hombre, Rivas, muchas gracias a ti. Podcast. Capital Sonoro.